Martín Fierro es considerada una de las tres obras fundantes de la literatura argentina en particular y de la literatura rioplatense en general. Ha sido destacada por intelectuales incluso como el español Miguel de Unamuno, de la generación del 98, como uno de los monumentos literarios más importantes de la literatura castellana, no solo por su lenguaje castizo, sino también por su valor artístico y cultural. Escrito en lenguaje gauchesco, en versos octosílabos, se trata de un poema narrativo que relata las aventuras y sinsabores de un gaucho matrero llamado justamente Martín Fierro. Martín Fierro fue escrito y compuesto por el periodista, político, militar y poeta argentino José Hernández. Nacido el 10 de noviembre de 1834 en Chacras de Pedriel, hoy Villa Ballester, y fallecido el 21 de octubre de 1886 en Buenos Aires. Su familia estaba vinculada al patriciado bonaerense, ya que su madre era prima de Juan Martín de Pueyrredón, una figura destacada de la primera mitad del siglo XIX en lo que fueron las guerras de independencia, así como también fue prima del pintor Prilidiano Pueyrredón. A pesar del antirrocismo y antifederalismo de parte de su familia, desde muy joven José Hernández participó en las guerras civiles argentinas del lado federal. De hecho, intervino en las memorables batallas de Cepeda y de Pavón. Cepeda en 1859 y Pavón en 1861. Y tras esta última, especialmente en lo que se consideró la defección del principal comandante, jefe y caudillo federal, Justo José de Urquiza, que se terminó refugiando en su palacio de San José en Entre Ríos, José Hernández pasó a dedicarse al periodismo, manifestándose sobre todo a favor del caudillo entrerriano, aunque nacido en Paysandú, Ricardo López Jordán. En 1870, Justo José de Urquiza será asesinado en su palacio de San José por partidarios de su cuñado, el ya mencionado Ricardo López Jordán. En ese asesinato básicamente a Urquiza se le cobraban, por decirlo de alguna manera, su retirada de la batalla de Pavón, así como su tácito apoyo a la guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay. La guerra de la Triple Alianza, Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay, se extendió de 1864 a 1870 y fue fuertemente resistida por el Partido Federal. Hernández ha dado, digamos, su vinculación con Ricardo López Jordán, y especialmente tras el asesinato de Justo José de Urquiza, pasará en algún sentido a lo que podríamos decir una suerte de exilio interno, ya que su actividad periodística será censurada por el gobierno, sobre todo de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento fue elegido presidente entre 1868 y 1874. Y luego, entre 1874 y 1879, pasará a ser senador de la República, así como ministro del Interior de la presidencia de Nicolás de Avellaneda. Recordemos que Domingo Faustino Sarmiento fue el autor del célebre Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, editado en 1845. Esta obra va a fijar la antinomia civilización y barbarie, que será un eje fundamental de la ideología de la generación del 37 en particular y de los unitarios en general. Tengamos en cuenta que la primera mitad del siglo XIX en Argentina va a estar dominada por las luchas, las guerras civiles entre federales y unitarios. Los federales que se apoyaban sobre todo en los caudillos del interior, en el gauchaje, en las clases populares, en tanto que los unitarios serán aquel, digamos, partido político que sostendrá fundamentalmente ideas de corte liberal,
aunque también tendrán un importante apoyo popular y sobre todo dentro de las clases medias. Pero más allá de eso, lo más importante dentro del Facundo es el ataque a la figura de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, que encarnaba, por decirlo de alguna manera, la barbarie. Y a su vez, a través de él se ataca, se combate la figura del caudillo y sobre todo del gaucho. Algunos de los nombres más importantes de la generación del 37, recordemos, son Esteban Echeverría, el autor del cuento El Matadero, así como del poema La Cautiva, Marcos Sastre, el dueño de esa librería donde se va a constituir el salón literario, el uruguayo Juan Carlos Gómez, Juan Bautista Alberdi, un importantísimo intelectual argentino, quien además sentará las bases, los fundamentos de la Constitución, y que además se va a distanciar posteriormente de los integrantes de la generación del 37, así como José Mármol, el autor, además de numerosos poemas, de la novela Amalia. Cuando hablamos de la generación del 37, estamos hablando de un grupo de escritores que se constituye como tal justamente en 1837 en el salón literario de la librería de Marcos Sastre, que fue uno de sus integrantes. Este grupo literario, este grupo de intelectuales orgánicos, tuvo algunos principios fundamentales y uno de ellos, por ejemplo, fue el integrar tanto la literatura con la política. Es decir, la literatura forma parte de su visión política del país y por tanto con su idea de la construcción de una nación y de una república. Hay que tomar en consideración también que estamos hablando de un grupo de periodistas, como decía, escritores, no tanto escritores de ficción, sino más bien dedicados a la creación ensayística, a la creación de artículos periodísticos, a la creación en menor medida de novelas, pero sí de poemas, como es el caso de La Cautiva de Esteban Echeverría. Pero siempre decía, la literatura está en función de esa mirada, de ese proyecto político. Todos ellos son unitarios, o al menos en su gran mayoría son unitarios, son liberales. No todos, como decía anteriormente, son argentinos. Algunos pertenecen, por ejemplo, a Uruguay, a Chile. También se integran provincianos, es decir, del interior de la Argentina, como es el caso de Domingo Faustino Sarmiento, que era de San Juan. Pero todos ellos coinciden, decía, en su mirada liberal. Es decir, son partidarios de la creación de una república, de la constitución de un Estado-nación, de la aprobación, de la firma de una constitución, de la redacción y la firma de una constitución, de la separación de poderes, así como también de la elección de los representantes a través del voto. Claro, no todos van a coincidir en cómo debe ser concebido ese voto, no todos van a coincidir exactamente en qué forma va a adoptar definitivamente la Constitución, pero esos son más o menos los puntos en común. Sin embargo, hay que destacar que el principal elemento aglutinador será la oposición al régimen o al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas fue durante mucho tiempo el hombre fuerte de la Argentina, ¿no? Era simplemente entre comillas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de hecho fue elegido en forma legítima, pero no se puede negar que también recurrió a formas, poco claras o directamente
arbitrarias a la hora de ejercer el poder. Sin embargo, hay que señalar que fue llamado, fue denominado incluso el restaurador de las leyes, e incluso parte de sus enemigos unitarios y liberales, unitarios porque querían un poder centralizado, una república única, no federal, incluso ellos le reconocieron el hecho de que había logrado establecer un orden, especialmente tras la llamada anarquía del año 20, es decir, un momento particular de la historia argentina donde prácticamente desaparece la república, desaparece un gobierno centralizado y las provincias finalmente van a, sobre todo cuando Rosas sea quien domine prácticamente la vida política argentina, van a estar unidas a través de pactos o alianzas provinciales. Hay que tomar en consideración también que todas estas provincias estaban gobernadas por caudillos y Juan Manuel de Rosas mismo era un caudillo, era un estanciero muy carismático, con mucha llegada a los sectores populares. Lo mismo pasaba con su esposa, Encarnación Ezcurra, e incluso con su hija. Ahora bien, volviendo a lo que es la generación del 37, que es una generación romántica, y es prácticamente la primera generación romántica hispanoamericana o latinoamericana, incluso si incluimos lo que es el Brasil, y además va a ser muy influyente en el resto de América. Se va a proponer crear prácticamente una nueva literatura, o crear un nuevo lenguaje literario y bueno, y además la literatura va a estar al servicio de la difusión de sus ideas políticas. Por eso prácticamente no cultivaron la literatura de ficción, sino más bien la literatura de opinión e incluso cuando eventualmente recurrieron a la novela o al poema, incluso podríamos decir de cierto corte épico, incluso ahí la literatura decía es una literatura fuertemente panfletaria, fuertemente destinada a difundir determinadas ideas sociales y políticas. Facundo o Civilización y Barbarie de Domingo Faustino Sarmiento marcará el pensamiento argentino incluso hasta nuestros días, sobre todo en lo que refiere a la línea liberal, y no tendrá competidor literario y político hasta la publicación del Martín Fierro en 1872. Martín Fierro será la respuesta poética a esa otra obra. Martín Fierro se va a enmarcar dentro de las generaciones románticas más nuevas, no solo argentinas, sino también rioplatenses y latinoamericanas, caracterizadas por la búsqueda de un ser nacional que desconfía de los modelos ingleses y franceses que reivindican lo telúrico y popular, así como lo hispánico y tradicional. El gaucho Martín Fierro, el poema narrativo de José Hernández, sale publicado por primera vez en 1872, bajo el título justamente El gaucho Martín Fierro. La segunda parte saldrá, que es un poco a consecuencia del gran éxito que tuvo la primera, saldrá en 1879 bajo el título La Vuelta de Martín Fierro. Como señalaba, es un poema épico y es un poema narrativo. Bueno, sí, tiene un carácter épico en última instancia. Es un poema extenso, no solo por la cantidad de versos y de páginas que tiene o en los que está contenido, sino fundamentalmente porque se nos cuenta una historia que tiene sus vueltas y complejidades y además numerosos personajes y muchos matices. Acá tengo precisamente, aunque por cuestiones de cámara se ve al revés, una edición de lujo, ¿no? Con que tiene ilustraciones incluso. Esto es importante mostrarlo, ¿no? Además tapas de cuero
Y tengo esta otra también que está un poco ahí deteriorada en el lomo, pero como verán es una edición de lujo, y es para bibliófilos únicamente, con tapas de cobre, eh, también con ilustraciones del dibujante y pintor argentino Juan Carlos Castañino, que era muralista también y de quien se conservan incluso algunos murales, por ejemplo, acá en la ciudad de Salto. Les voy a mostrar también, por ejemplo, las ilustraciones a color que tiene, que son, en realidad son pinturas. ¿Ah? Esto es una edición de lujo, claramente. Esto no es infrecuente hallar, dentro de todo, estas ediciones más cuidadas, por decirlo de alguna manera, porque en última instancia eso nos habla de, como les decía, es importante mostrarlo porque nos habla de la trascendencia que ha tenido esta obra. Reitero algo que señalé hace unos segundos atrás. La Vuelta de Martín Fierro sale publicada en 1872. 7 años después se publica La Vuelta de Martín Fierro. Y además, ya yendo a cuestiones de composición, entonces, está dividido en dos partes. Y además esa división en dos partes también pesa sobre la cantidad por ejemplo, de cantos que tiene cada parte, ¿no? La primera parte está constituida por 13 cantos, la segunda por 33 cantos. Eso tiene un valor simbólico importante, y además otra cosa más, que tiene que ver con esto que estamos hablando del simbolismo. La primera parte tiene un tono mucho más crítico, más confrontativo, está todo centrado en la figura de Martín Fierro, aunque es igualmente una obra que podríamos decir politonal. Esa primera parte, la del gaucho Martín Fierro, si bien está centrado, como decía, en Martín Fierro, igualmente va a aparecer allí otra voz, que es la de Cruz, que es un personaje que se integra más que nada hacia el final de esa primera parte, el último tercio más que nada del gaucho Martín Fierro. En tanto, la segunda parte tiene un tono mucho más conciliador, de hecho se llama La Vuelta de Martín Fierro, y de ahí, por ejemplo, de la vuelta del gaucho Martín Fierro, es justamente aquel famoso pasaje, ¿no?, de Martín Fierro, que muchas veces he citado, que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Ese es uno de los consejos que le da Martín Fierro a sus hijos cuando se reencuentra con ellos. Esto está en el canto 22. Ahora bien, hay que tomar en cuenta el contexto. En la primera parte, Hernández está en una suerte de exilio, está censurado, no puede prácticamente ejercer su labor periodística, está enfrentado al gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, en tanto que en la segunda parte, cuando se declara una amnistía, hay una reincorporación por parte de Hernández a la vida política argentina, y que de hecho va a ser luego elegido diputado, senador, va a ocupar un cargo importante, incluso dentro de la masonería argentina, que significativamente la logia a la cual se suma, se denomina algo así como guardianes del orden o algo por el estilo, ¿no? Entonces,
hay una actitud, digamos, ya hay ese cambio, digamos, de la situación política del propio autor pesa luego sobre la obra. La segunda parte hay autores que, bueno, divergen, hay autores que dicen, bueno, es más floja, puede ser. En general, en lo que a mí respecta, no me parece que sea literariamente menor. Eh, de hecho, como decía, es hasta incluso es politonal, es mucho, mucho más, o sea, intervienen más narradores dentro de esta segunda parte. Capaz que eso puede generar cierta dispersión en el relato, pero ahí ya no es solo Martín Fierro el que interviene, intervienen también otros personajes importantes, fuertes, como son el viejo Vizcacha, como son sus propios hijos, como es también Picardía, que bueno, se sostiene que es hijo de Cruz. Spoiler, Cruz muere en la segunda parte. Entonces, bueno, como decía, es más compleja y está dividido en 33 cantos. Cosa importante, ¿por qué? Porque ya Hernández ocupa otro papel dentro de la masonería. Y algunos han planteado, bueno, está dividido en 33 cantos, como los 33 niveles de la masonería, y además ese pasaje de los hermanos sean unidos no es solo una voluntad de que los argentinos, los unitarios y federales dejen de lado sus enfrentamientos políticos, sino también el hecho de que está alentando a la unión de los propios masones. Hay que tomar en cuenta que había masones federales y había masones unitarios. Entonces puede que vaya por ese lado. En el Gaucho Martín Fierro, en la primera parte, como decíamos, ahí se nos relata las condiciones en las cuales Martín Fierro se convierte, o es convertido, mejor dicho, en un gaucho matrero, en un gaucho que huye de la ley. En tanto que en la vuelta de Martín Fierro se está planteando justamente el regreso y cómo en definitiva se le perdonan sus delitos e incluso crímenes, ¿no? Porque en la primera parte llega a matar a algunos personajes. Entonces, es importante a su vez tener en cuenta que este éxito que tuvo la obra no estuvo circunscripto a sus primeras ediciones, ¿verdad? O sea, no estuvo circunscripto al siglo XIX, sino que después se va a continuar a lo largo del siglo XX hasta nuestros días. De hecho, Josefina Ludmer, David Viñas, entre otros, Noé Chitric, ¿no? Grandes críticos argentinos, van a destacar, van a señalar, van a insistir en que hay tres textos fundantes de la literatura argentina, pero que también son influyentes en la literatura uruguaya, que son El Facundo, que ya lo hemos visto, El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, El Matadero de Esteban Echeverría, por más que haya sido, cuando es editado, digamos, aun cuando, bueno, sí, digo bien, aun cuando es editado allá por 1871, prácticamente al mismo tiempo que el Martín Fierro, bueno, ya había un tiempo, ¿no? de tránsito de la literatura argentina. Sin embargo, es considerado un texto fundante. Y el otro gran texto fundante de la literatura argentina justamente es el Martín Fierro de José Hernández. Prácticamente es el texto, el poema máximo, ¿no?, de la literatura gauchesca. Es cierto que podemos decir que los primeros pasos de la literatura gauchesca se ubican a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y ahí tenemos al oriental Bartolomé Hidalgo,
en el cual luego en el análisis vamos a ver que Hernández se inspira, se ve que toma en cuenta la obra de Bartolomé Hidalgo. Y el otro, digamos, momento fundamental de la literatura gauchesca rioplatense es justamente cuando aparece el Martín Fierro. Aun cuando sea en un momento en el cual el gaucho está desapareciendo como sector social, como tipo social, y paradójicamente el Martín Fierro y todo lo que venga después a raíz de él lo va a constituir, va a conformar al gaucho que, bueno, como decíamos, hasta ese momento había sido un tipo social perseguido, denostado, que muchas veces aparecía como un personaje grotesco dentro de la literatura, y hay que pensar, por ejemplo, en Hilario Ascasubi, en Estanislao del Campo, entre otros, pero bueno, el propio Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Pero José Hernández, a través del Martín Fierro, va a hacer del gaucho, entonces decía, una figura cardinal, y bueno, y el texto mismo se va a constituir en, como decíamos, ¿no? Como dicen los críticos, un texto fundante. Y sigue, o sea, hasta hoy en día sigue siendo fundamental, sigue siendo muy influyente y determinante también. Es así que, por ejemplo, recientemente, déjenme ver bien la fecha, en el año 2017 se publica esta novela que se llama Las aventuras de la China Iron, la China Fierro en definitiva, ¿no? De Gabriela Cabezón Cámara, que revisita, reinterpreta, discute al Martín Fierro. Esto en algún punto, este texto está dialogando y hasta discutiendo, podríamos decir, con el texto de José Hernández. Y eso habla de que el Martín Fierro sigue siendo un texto vivo, por algo se lo discute. En este caso, ¿no? La China Iron, digamos, es la que sería la esposa, la compañera de Martín Fierro, y bueno, rediscute, ¿no? la versión de Martín Fierro. De hecho, en un pasaje dice lo siguiente: me llamo China, Josephine Star Iron y Tararira ahora. De entonces conservo solo y traducido el fierro, que ni siquiera era mío, y el Star, que elegí cuando elegí a Estrella. Estrella es el perro de ella. Llamar no me llamaba, nací huérfana. ¿Es eso posible? Como si me hubieran dado a luz los pastitos de flores violetas que suavizaban la ferocidad de esa pampa. Pensaba yo cuando escuchaba el como si te hubieran parido los yuyos, que decía la que me crió, una negra enviudada, más luego por el filo del cuchillo de la bestia de fierro, mi marido, que quizás no veía de borracho y lo mató por negro nomás, porque podía, o quizás, y me gusta pensar esto aún de ese que era él, lo mató para enviudarla a la negra, que me maltrató media infancia como si yo hubiera sido su negra. ¿Ah? Es un texto que si bien está escrito en prosa, tiene mucha musicalidad, mucho ritmo, y es muy interesante leer. Hay gente que no le gusta, hay gente que la considera, bueno, como floja. No, yo creo que está muy bien escrito. Puede que haya pasajes que uno puede, bueno, compartir más, compartir menos en lo que está planteando, pero en general está bien escrito. Y más recientemente hay un libro de Martín Caparrós, también escritor argentino, donde ahí es Martín Fierro quien cuestiona a José Hernández. Ahí un poco Martín Caparrós
un poco se afirma en lo que Jorge Luis Borges afirma en una de sus conferencias, donde dice que primero dice el Martín Fierro de José Hernández, aunque a estas alturas podríamos hablar del José Hernández de Martín Fierro. Eso es algo muy, muy propio de Borges. Así que bueno, a partir de esto espero que haya quedado claro en general el contexto de presentación de la obra y bueno, que podamos seguir, digamos, justamente leyéndola y sobre todo reflexionándola y vinculándola con otras obras que hay por ahí.